Bienvenidos al curso ETLLT en Integration Services. En esta clase veremos cómo instalar en profundidad Integration Services y la base de datos SQL Server. Partiremos con un repaso de contexto, cuál es el contexto analítico habitual donde se utiliza estas plataformas y en el proceso de instalar paso a paso veremos su equivalencia ya sea en Azure o en Fabric. Es clave recordar que cuando hablamos de SQL Server estamos hablando de una plataforma que trae servicios, herramientas, etc. Y para el contexto analítico nosotros nos vamos a centrar en la mirada de Business Intelligence y Big Data y Machine Learning. Nosotros nos vamos a enfocar en el curso de TLLT, pero también está la parte de análisis multidimensional o QUS y reportería. En la medida que nosotros necesitemos una o más capacidades, tenemos que instalarla. Parte de este curso es aprender a instalar justamente las capacidades de extracción, transformación y carga. Pero Microsoft liberó una estrategia similar a esto, que es una plataforma denominada Fabric, donde mantiene el principio de un conjunto de herramientas, refuerza la idea de seguridad, compliance y trata de jugar con el manejo de costo. Esto es que tú pasas de una perspectiva CAPEX, es yo compro el servidor, pago la licencia, a una perspectiva OPEX, que en la medida que vaya utilizando esto, voy a ir pagando. ¿Sí? Tengo mayor versatilidad, sobre todo al inicio, con respecto al costo inicial. Y Fabric mantiene el mismo principio que vamos a descubrir en este curso. Es trabajar con herramientas low code o no code y habilitar distintas herramientas para distintos tipos de usuarios, porque se reconoce a día de hoy que en las empresas hay usuarios geniales, tienen una capacidad analítica brutal y a lo mejor dentro de sus competencias no está la habilidad de programar, pero sí estas herramientas pueden ejecutar el programa en base a la lógica que nos den. Entonces, también se ha popularizado un término hace unos años hacia atrás, conocido como Citizen Developers, que es invitar a la comunidad, no necesariamente computina, como sería mi caso, a también desarrollar soluciones o casos de uso para sus empresas. La sutileza es que en vez de nosotros instalar las capacidades que necesitemos, estas capacidades ya vienen disponibles. Por eso se habla de la palabra serverless compute. Ok, veamos cómo se ensambla entonces esta plataforma en un contexto analítico. Normalmente las empresas tienen uno o más sistemas para llevar su contabilidad, ventas, etc. Tienen sus sistemas tipo CRM, incluso redes sociales u otros mecanismos de prospección. Y en la medida que se necesitan datos para tomar decisiones, verlos en cada sistema se torna complejo porque tengo datos repartidos, valga la redundancia. Y estos sistemas no tienen por qué ser de la misma compañía. Normalmente lo que uno hace es tomar esos datos y empezar a centralizarlos. Y para ello, tú puedes hacerlo con un lenguaje de programación o, que es el objetivo de este curso, utilizar herramientas y plataformas como Integration Services o su primo hermano, que es la versión de Microsoft Cloud, la llamada Data Factory, para ingestarle esos datos en un área de paso. Esa área también puede estar en la nube cloud o en tus servidores locales, donde vas a tener estos datos crudos que después vas a preparar y dejarlos listos para la comunidad en tu data warehouse. Es decir, que puedes utilizar una o más herramientas. Incluso este es un esquema real de un cliente en donde ciertos datos prefería mantenerlos en su entorno local, en sus servidores, y otros los prefería, no tenía mayor problema en tenerlos en la nube. Y para aquellos casos usamos ambas herramientas de Microsoft y fuimos reutilizando componentes. Sin embargo, no porque tú dejes los datos listos para usar, la comunidad los va a usar. También necesita otro conjunto de herramientas para poder explotar esos datos. Normalmente se recomienda que el formato en el cual yo voy a construir mi data warehouse y voy a dejar esa última capa para consumo, también conocida como capa Gold, en una arquitectura de medallas, sea en un formato dimensional. Y aquí tú con la herramienta que tengas, una o más, te vas a poder conectar para poder explotar y explorar esos datos con la comunidad. Primero sutileza y error habitual, por ejemplo, en entrevistas de trabajo, que confunden tecnología con arquitectura. La tecnología sería justamente en este caso las herramientas que estoy utilizando para cumplir mi propósito. Por ejemplo, Integration Services. Ahora, en este caso, como yo modelo los datos para que la comunidad los consuma, sería la arquitectura. Entonces, yo los voy a presentar en un formato dimensional porque es
el formato que esperan las distintas herramientas para su consumo, entre ellas Power BI. Y una sutileza es entonces que, según yo, dónde implemente el modelo dimensional, o sea, en qué tecnología, voy a hablar de un modelo estrella o, si lo implemento en cubos, de un modelo multidimensional. Pero no tiene que ver con cómo yo modelé, sino que tiene que ver con la tecnología que utilicé. Y reforzando un poquito, la estrategia de ETL que va por distintas capas tiene data desde muchos años. Hoy hay una especie de rebranding, pero es lo mismo. La arquitectura de medalla habla de primero en un área cruda, después ir preparándolo, que podría ser el área de lookups, y finalmente el área final de consumo, que es donde se suelen conectar nuestros usuarios. Para este curso te recomiendo nuestro artículo, que es un Data Warehouse, y qué se espera de ellos. Y además, aprovechando que estamos al 2025, repasar algunas de las novedades que nos indica Microsoft, como que la versión de SQL Server Reporting Services, si te acuerdas al principio, esa parte de Business Intelligence, uno de los componentes que podremos instalar, va a ser absorbido desde este 2025 por Power BI Reporting Services. Entonces, recapitulemos lo siguiente. Ya sabemos que queremos sacar los datos de nuestros sistemas transaccionales porque no tenemos jurisdicción ahí, pueden ser uno o muchos, y vamos a ir trabajando por capas donde tengo que tomar una decisión tecnológica, que es, ¿me basta con quedar en un modelo relacional? Es decir, justamente en este curso vamos a aprender a instalar esta base de datos, o tengo exigencias, ya sea por sistemas legados o soluciones legadas, debo llevar esta información a un cubo. Lo interesante es que las herramientas actuales como Power BI se conectan y pueden consumir los datos de una manera excelente sobre una base de datos relacional o un modelo estrella, en este caso. No es obligatorio pasar por CuboSolab. Sí es bien es cierto que en los 2000 estas tecnologías o esta base de datos estaban siempre siendo pensadas en un mundo transaccional, entonces su tiempo de respuesta no eran adecuados para lo que nosotros necesitamos en analítica, pero eso ya hace más de 20 años ha cambiado. Es increíble que llegando hasta esta capa tenemos resultados muy, muy buenos. Y como nosotros, a diferencia de Fabric, vamos a tener que instalar estas capacidades, una de las preguntas es, ¿qué servidor necesito? Habitualmente en empresas más grandes, y también pongámoslo en perspectiva, uno les pedía que tuvieran un servidor de 16 GB de RAM. Normalmente solo para la herramienta de TLLT. O sea que yo pido ese servidor, hago ese gasto inicial, lo que se llama el CAPEX, y ahí después compro la licencia e instalo todo. Después, si quiero seguir con el mundo de Business Intelligence de Microsoft, instalaré en otro servidor, también 16 GB, Analysis Services, y eventualmente otro servidor para lo que era la reportería o SQL Server Reporting Services, SSRS. Pero esto también ha cambiado, es increíble cómo, yo me acuerdo, por los 2012, no era, me parece que los computadores eran de 4 GB. Hoy es bastante fácil encontrar computadores de escritorio de 16 GB que terminan fungiendo un rol hasta incluso de servidor. Pero, de nuevo, al final lo que queremos es aportar valor a nuestras empresas, a nuestras comillas comensales de los datos, y no tengo por qué tener los 3 servidores instalados. Puedo partir todo con uno, porque a lo mejor partiré con unos datos de ventas y a la medida que la solución muestre beneficios, podré ir separando. Y para ir cerrando, otro de los cuestionamientos a la fecha que grabamos este video es qué va a pasar con Integration Services. Porque si bien se sigue estando disponible para las soluciones que sean on-premises, o sea, instaladas en tus servidores o en lugares donde tú tienes más confianza, Microsoft, de mi punto de vista, tiene gente muy inteligente y claramente son clientes que traen desde el 2005 no los pueden perder. Entonces, cuando sale Data Factory, lo primero que agregan es la capacidad de ejecutar paquetes que tú hayas desarrollado en Integration Service. Y otra pregunta que nos ha salido frecuentemente, oye, pero Fabric no es algo distinto. Y para efecto de este curso, diremos que sí, estamos hablando de una perspectiva serverless, o sea, el servidor yo no lo instalo, por decirlo así, y lo compro, pero si haces un zoom a Fabric, vas a encontrar que está Data Factory. Es decir, que tenemos compatibilidad full sin mayor problema. A la hora de instalar esta plataforma denominada SQL Server, tengo distintas modalidades. La tradicional es instalarla en tus propias dependencias on-premises. La versión estable es la versión 2022. La tendencia es que el servidor esté en la nube y en este caso administrado por Azure.
Pero también hay una alternativa muy interesante que yo siempre recomiendo a las empresas que sus ambientes de desarrollo y prueba eh, aprovechen la licencia gratuita denominada Developer, que es la que vamos a instalar incluso en esta clase. También para pymes tienen la versión SQL Server 2022. Si bien la tendencia es ir a la nube, hay que tener ciertas sutilezas, por eso vamos a profundizar más adelante. De momento hay tres alternativas, que es yo delego todo lo que es el control, las actualizaciones, los parches del sistema operativo y licencia a Microsoft en su versión SQL Database. Después tengo la versión Managed Instance, donde yo quiero tener parte del control de esa plataforma, en este caso SQL Server. Y si mi entorno analítico va a estar rondando los petabytes, sí ya puede ser prudente pensar en la solución Synapse. Para esta clase vamos a ir un paso más lejos. Vamos a instalar la versión 2025, que a la fecha está en preview, pero yo en tu entorno empresarial siempre te recomiendo la última versión estable. El objetivo es que puedas comparar qué está disponible ya a la fecha del 2025 y si sale algún error que he registrado para tu mayor facilidad. También es cierto que hace ya hartos años está la idea de contenedores. Tú podrías instalar la plataforma SQL Server en contenedores que, por ejemplo, están sobre Docker. Hay una clase donde explico cómo instalar SQL Server sobre Docker y que corra en un computador Mac. Me quiero detener, sí, en una sutileza. Nosotros vamos a instalar la plataforma conocida como SQL Server y además un motor que nos sirva para ir a extraer y transformar y cargar esos datos. Es decir, son dos motores con dos finalidades distintas. Uno que vaya a conectarse a las distintas fuentes de información y otro motor que va a almacenar esos resultados. ¿Ok? Y además, yo a la hora de hacer mis desarrollos que van a ser del estilo low code, lo voy a hacer con una herramienta o con un entorno de desarrollo que va a ser visual. Entonces, si lo quieres mirar así, son tres instalaciones distintas. Y las preguntas habituales es si puedo tener esta plataforma en un computador, quizás donde sea que esté, pero para ahorrarme la licencia de Windows. Y la respuesta es un sí, porque puedes tener la plataforma como un todo SQL Server y además instalar Integration Services en Linux. Pero vuelvo a lo mismo. Esos son los motores que van a hacer la ejecución automática en el día a día. Pero yo como desarrollador voy a necesitar una herramienta, que en este caso se llama Visual Studio, y de momento solo está disponible para Windows. De hecho, yo ahora me voy a cambiar a mi computador Windows para seguir la instalación, pensando justamente en este curso que voy a necesitar esta herramienta. Ahora vamos a profundizar en la instalación, vamos a ver distintos conceptos, incluido Machine Learning y cómo Azure y Fabric se puede ir relacionando para instalar nuestra plataforma SQL Server. Simplemente la buscamos, le damos clic a descargas y aquí nos avisan que está disponible la versión 2025, pero para entornos estables yo te recomiendo instalar la versión 2022. Simplemente das clic descargar y vas con el proceso de instalación. Yo para este caso, para que tengas una comparativa, instalaré la versión 2025. Una vez que descargas la versión adecuada, en este caso la 2022, seguimos con el proceso de instalación. Yo iré con la 2025. Acá lo primero que haremos es una instalación personalizada, donde nos pedirá la ruta y el idioma a instalar. Yo en lo personal siempre este tipo de software no latinos prefiero instalarlo en inglés. Una vez que el instalador descargue los paquetes, procederemos a ir paso a paso con la instalación. El proceso de instalación normalmente sigue esta pantalla estándar donde tienes la planificación, puedes ver distintos elementos y la parte de instalación. Acá tú puedes volver a ejecutar este instalador en un futuro si es que dejaste algún componente afuera o quieres agregar nuevos componentes que estén disponibles. Si te fijas, acá está la parte de reportería, la parte para después hacer el desarrollo, pero nosotros nos vamos a enfocar en primero instalar la plataforma y sobre esa plataforma denominada SQL Server, instalar Integration Services. En este caso yo voy a instalar una versión gratuita, puedo poner en modo Developer, aceptamos los términos y condiciones. En entornos empresariales no siempre se recomienda activar las actualizaciones de Windows, eso va a depender de cada empresa.
En este caso yo no la voy a activar. Luego el instalador, tanto para la versión 2022, 2017, 2019, valida si el producto que tú deseas instalar va a ser compatible con la máquina, en este caso con el equipo donde yo quiero que se ejecute. Una vez que descarga los archivos instaladores, hace una validación, por ejemplo, si va a soportar la opción de Machine Learning, y normalmente hay veces que los firewall en las instituciones bloquean ciertos puertos. Esta plataforma utiliza puertos conocidos que igual después podemos habilitar. Yo en este caso no voy a activar la integración con la versión Azure de SQL Server. Puedo hacerlo en un futuro sin mayor problema. Y acá entramos con las diferenciaciones. Estas son las opciones que yo tengo para instalar. Aquí preparé una foto para que si tú estás instalando la versión 2022 puedas rápidamente comparar. Algunas de las cosas que notamos es que hay algunos servicios que no están disponibles en esta versión preview. Recuerde que normalmente la van mejorando. Pero, ¿qué significa eso? Que en un futuro podrían estar y yo al ejecutar este instalador las podría agregar. Estas son los servicios de calidad de datos y el servicio de datos maestros que los vamos a explicar más adelante. Lo otro es que una de las novedades que plantea Microsoft es que en la versión 2025 la base de datos ya cuenta con una serie de capacidades de inteligencia artificial de forma nativa. Entonces, la primera opción que dice Database Engine, vamos a ir a verla, la vamos a explicar. Esta que está acá es esta plataforma, es este motor de base de datos cuyo rol va a ser almacenar, proteger los datos y también ser intermediario en dos aspectos. Uno, la comunidad va a venir a consultar los datos a este motor, por lo tanto tiene que dar buenos tiempos de respuestas, pero además todos los desarrollos que yo haga en mi herramienta denominada Integration Services los voy a guardar en un catálogo que va a estar disponible aquí. Yo voy a instalar en esta máquina el motor, pero recuerde que usted pudiese instalar este motor, puede crear una máquina virtual en Azure, es decir, hacer el mismo procedimiento que estoy haciendo, o de frentón delegar este servicio a la versión conocida como Azure SQL. Y también tienes la opción de Manage Instance si es que quieres tener un mayor grado de control. ¿Cómo escojo esto? Va a depender de los siguientes tickets, así que vamos en profundidad. Y una de las cosas que aparecen rápidamente en los servicios o los motores de base de datos tiene que ver con entornos de alta disponibilidad. ¿A qué me refiero con eso? Es normalmente en los software transaccionales, los ERP, solemos tener copias por si falla el servidor principal, se activa un nodo que en este caso sigue la regla de pasivo. Lo mismo también usamos en estrategias de respaldo. ¿Qué pasa si el disco duro falla? Tengo una copia. Entonces, todo ese tipo de estrategias de cómo yo trabajo con entornos de alta disponibilidad, la verdad es que en ambientes de analítica no siempre es necesario tener estos principios de tener distintos nodos, pero si yo estuviera en Azure, tengo la ventaja que, por ejemplo, el contenido de forma local se replica 3 veces dentro del mismo data center, e incluso puedo ir más allá y el mismo servicio me permite la georréplica, es decir, si yo lo tengo en la región latinoamericana, quiero tener una copia de ese contenido, por ejemplo, en la región europea. Entonces, lo que nos está diciendo el instalador es que yo puedo tener mecanismos de réplica, pero yo como estoy instalando todo, también voy a tener que configurar una estrategia de nodo pasivo, nodo activo. Incluso debo aprender algunos conceptos conocidos como el publicador, el distribuidor y el suscriptor. O sea, cómo distribuyo el contenido en los distintos servidores y bajo qué estrategia. Cada cierto tiempo saco una foto, snapshot, o cada vez que llega una transacción la replico al otro servidor que va a estar ahí como respaldo. Entonces, claro, nosotros para analítica no vamos a utilizar esta estrategia de SQL Server Replication, la estamos explicando, pero también es cierto que Azure nos hace la vida más fácil y si bien es el concepto de tener balanceadores de carga, que tengo que decidir cómo llevo los datos de un lado a otro, la verdad es que es mucho más simple hacerlo desde Azure porque tú tienes una plataforma, un frontend, en donde simplemente dices tengo mi base de datos normal y quiero tener una réplica en esta otra región, por ejemplo en West US 2 y quiero tener su réplica en East US 2.
¿Ya? Entonces, cuando estamos acá, aparte de la base de datos, yo puedo tomar la decisión de si quiero tener entornos de alta disponibilidad. Insisto, normalmente no es necesario en las empresas, en este caso no lo vamos a activar. Luego tenemos la capacidad, como dice ahí, de servicios nativos de AI y modelos locales para poder integrar ciertas capacidades de Machine Learning, que vamos a verlo acá. La comparativa. Antiguamente esto se llamaba Machine Learning Services and Language Extension. Lo que estamos viendo en el módulo AI Services es que le vamos a brindar, atención acá, a nuestra base de datos la capacidad de ejecutar scripts, Python, R, Java, incluso podría hacer ciertas extensiones, pero dentro de la base de datos. No es que si yo tengo un notebook, hago una consulta, me la traigo, lo mando a un Hadoop o a otra máquina para que ejecute. No, 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 no. Ya me está habilitando, esto ya creo que si mi memoria no me falla, viene desde la versión 2016 de la plataforma, en donde yo puedo ejecutar, no sé, mi clustering dentro de la base de datos. Y lo más genial es que puedo mezclar lenguaje Transact SQL, que es la versión SQL de Microsoft, más Python, si así lo quisiera. Entonces yo voy a poder implementar dentro de mi base de datos modelos de Machine Learning. Pero vamos cruzando la información con Azure. Si yo escogí la opción Azure SQL, que es la versión más fácil, donde yo no básicamente le delego toda la administración a Microsoft, no voy a poder usar esta característica. Dicho de otra forma, si yo parto así y aprovecho esta capacidad que me ofrece el producto y en un futuro me quiero ir a la nube, ya no puedo usar Azure SQL a la fecha que grabo este video, puede que en un año más sí. Entonces ya al tiro me dice, bueno, ¿qué opción de Azure puedo escoger? Manage Instance. Y si no quiero usar esto, no pasa nada porque yo todo ese código que haga en la base de datos y que después lo invoco desde Integration Services, también lo podría invocar dentro de Azure Data Factory, ya sea a través de un notebook, en este caso que puedo instanciarlo en Databricks, puedo tener el servicio Machine Learning, o en Fabric también puedo tener notebook directos, es decir, que el código nunca lo voy a perder, solo tengo que después saber tengo que saber escoger qué servicio voy a utilizar para cumplir este objetivo y hacia dónde lo muevo. Así que si nos interesa esta capacidad, vamos un poquito más allá. Entonces, ¿qué está haciendo la base de datos? ¿Cómo entiende que no tiene que mover los datos de un lugar a otro? Y esa genialidad tiene que ver con que dentro del motor, de alguna manera, hay un archivo de configuración conocido como DDL que entiende la consulta, entiende que tiene que llamar a procesos propiamente tal de Python que están íntimamente integrados y se pueden comunicar. No es que yo tenga que hacer toda la pega, sino que al momento de instalar esta información, esto es lo que corre por debajo. Hay una comunicación intrínseca que incluye justamente ese ticket. Sin embargo, tengo que tener cuidado porque dependiendo de la versión que yo instale, estos entornos los debo tener instalados desde antes. Pero esto también me dice algo genial, así como yo puedo ir agregando entornos y personalizar un poco mi ambiente, implica que podría, por ejemplo, correr cosas de TensorFlow directo dentro de la base de datos, es decir, yo la puedo extender. ¿Cómo lo vamos a ver en la parte avanzada del curso? Entonces ya tengo la opción, primero la tuvo que haber activado, ¿cierto? Y luego cómo se ve esto en acción. Es genial porque tú tienes lo que se conoce como un procedimiento almacenado predefinido, este es el nombre. Tú puedes tener tu consulta SQL que va a buscar las órdenes de venta y le vas a agregar un script de Python. En este caso es súper fácil y aquí código Python donde tú mezclas la query, tus datos de entrada y en este caso estamos haciendo un camins de 4 clusters. Por lo tanto, lo que estamos haciendo acá es ejecutar dentro de la base de datos con el esquema anterior un código Python. Y te dejo como tarea, dependiendo de la versión que tú instales, cuál es el entorno adecuado para cada versión. La siguiente capacidad que vamos a agregar es la de búsqueda. Es genial porque puedo hacer búsquedas por similitud, búsquedas semánticas. Aquí puedes darle un clic y te hace una explicación, pero vamos nuevamente un paso más allá. Entonces, ¿cuál es la idea? Que la capacidad de búsqueda sobre texto me permita, quizá al principio es medio obvio, extraer textos completos, pero ya hace un tiempo atrás me permite hacer búsquedas semánticas, comillas, ¿no es cierto? Búsquedas más humanas, o podemos buscar documentos que estén
relacionados o sean similares. Y otra de las capacidades que también nos aporta es crear nuestros propios corpus de documentos. Imagínate como un gran diccionario, pero de tu empresa o de tu caso de uso. No es tan fácil implementar esto, por eso es útil aprovechar esta opción, porque uno dice, bueno, lo que está haciendo es guardar. Alguien podría pensar que lo que hace la base de datos es crear un campo y guarda todo el archivo directamente en su texto, va un poco más allá. Tú como, comillas, cliente o humano haces una consulta que requiere capacidades de texto, pero aquí se aplican una serie de estrategias que se aplican también en procesamiento de lenguaje natural, como sacar ciertas palabras que no aportan valor, tener diccionarios, generación de índices, crear contenido textual, filtros, incluso crear una especie de tokens. Entonces, hay todo un proceso que corre por debajo que yo simplemente lo voy a aprovechar, que es un proceso relativamente estándar, pero que también aprovecha la memoria, la velocidad de cómputo de la base de datos. Es una capacidad que vamos a utilizar. Que en la práctica se vería así. Imagínate que tú tienes un documento, por ejemplo, tu currículum vitae, qué sé yo, en un Word, y tú lo tienes almacenado en la base de datos y traes su ID, como sale acá, y ahora tú te preguntas, ¿habrá alguna persona similar a mí que esté postulando este cargo? Y ahí tú con la búsqueda semántica traes todos aquellos documentos que tengas en la base de datos y que cumplan con este criterio. Así de elegante es, entonces estamos pudiendo mezclar nuevamente, en este caso búsquedas textuales, con Transact SQL. La siguiente opción que no aparece acá, que yo la voy a explicar, es la de calidad de datos. Un dolor de cabeza para todo el mundo que trabaja con datos y que es una opción que yo la encuentro fantástica, que no todas las empresas saben que tenían por la licencia o que simplemente no la instalaron porque quizás desconocían cómo funcionaba. La voy a mencionar. Entonces tenemos la capacidad de generar conocimiento y correcciones, también enriquecer los datos, estandarizarlos. Para eso vamos a referirnos a los proyectos de calidad de datos, que en la versión 2025 no la tengo todavía y no sabemos tampoco si le va a aparecer en un futuro. Y lo que yo hablo es que creo proyectos de calidad de datos. Entonces estoy instalando también una plataforma para calidad de datos y una plataforma para datos maestros. Y lo que es el cliente es la herramienta como que yo voy a utilizar para conectarme a esta plataforma o servicio. Entonces hagamos un zoom a lo que es calidad de datos para que se entienda cómo funciona. Muy a grandes rasgos, yo primero defino un proyecto que tiene etapas en donde yo voy a incluso tener sistemas de información a los cuales quiero medir su calidad o quiero hacer lo que se llama el profiling de datos. Entonces yo voy a generar conocimiento sobre las distintas, en forma simplificada, tablas y campos de interés y eso lo voy a tener dentro de una plataforma. Y voy a poder invitar a mis usuarios a que si encuentran anomalías puedan definir reglas de forma tal que este mismo software al procesar esas reglas vaya y corrija la información. Está brutal porque esto no es solo para el sistema transaccional, sino que también puede aplicar para, por ejemplo, tu propio data warehouse. Y en lo que es los servicios de datos maestros, este es el clásico anhelo de tener una sola fuente de verdad justamente para los datos de maestro. Piensa, si tú trabajas en una clínica, los datos de paciente. Si tú trabajas en real estate, los datos de las personas que están comprando, por ejemplo, departamentos, si eres una aseguradora, etc. Entonces Microsoft hace muchos años propuso el servicio de datos maestro, donde es otra capacidad más y que lo que hace es mirar los distintos sistemas y definir reglas para que estos sistemas puedan ser actualizados justamente en base a esas reglas. Tratamos de mantener esa única fuente de la verdad sabiendo que distintos usuarios usan distintos sistemas. Entonces es como un centralizador de datos maestros, que en la práctica se ve como un conjunto de modelos. Por ejemplo, si yo vendo productos y yo quiero definir sus propiedades y atributos, puedo definir todos los dominios posibles y si llego un producto que no tiene nada que ver con lo que vendo, que este software lo detecte, lo alerte e incluso limpie y haga correcciones. Puede integrarse incluso con el servicio anterior de calidad de datos. Claro, aquí lo que estamos diciendo es que Microsoft también nos entrega esta plataforma dentro de todo lo que es SQL Server, ¿cierto? Para hacernos la vida fácil, pero hay veces que sí puede ser que por licencia o por desconocimiento no tenemos esta opción y queremos hacerlo de forma manual. En ese caso, te recomiendo googlear ejemplos de TL y nosotros planteamos una propuesta de cómo haciendo TLs tú podrías llenar un modelo de datos
que es muy similar a esto, para ir midiendo tu calidad de datos y también te puede servir para medir justamente los datos maestros. Pero esto va más allá porque tú puedes definir en esta misma plataforma reglas de limpieza, de duplicación, etc. Está bien potente. Te dejo el bichito por si a lo mejor tu empresa tiene la licencia y no le ha sacado valor a esta capacidad. Pero recuerde, no está en la versión 2025. ¿Ok? Entonces, si yo vuelvo al instalador para ir avanzando, por acá debería haber dicho calidad de datos y acá abajo también. Es activar lo que se conoce como Polybase, que es hacer queries como si fueran nativas a distintos productos, en este caso de otros proveedores. Entonces, yo estoy en mi SQL Server donde tengo mis datos para analítica, pero ¿sabes qué? Normalmente el área comercial tiene su propia base de datos porque tiene contactabilidad, no vale la pena quizás, o todavía no puedo traerme esos datos, pero puedo cruzarlos con mis datos más los datos que tienen ellos. Pero va más allá, no necesariamente tiene que ser una base de datos relacional como Oracle, Teradata, sino que también puede ser datos no relacionales, por ejemplo, bases de datos como MongoDB, Cosmos, etc. Lo que estamos diciendo acá es que yo voy a poder ejecutar queries normales sin instalar nada nuevo hacia otras bases de datos. Entonces tú tienes el Polybase y dices, ¿sabes qué? Yo tengo datos distribuidos por distintas razones en mi data warehouse, en un blob storage, pero cuando el usuario haga una query, por debajo Polybase me va a ayudar a ir a buscar información a Hadoop, a mi data warehouse y a un blob storage. ¿Eso significa que los datos van a permanecer en su parte, en su ubicación original? Correcto. Pero por debajo el SQL Server sabe que son fuentes externas. O sea, desde un punto de vista de queries, se vería algo más o menos así. Yo creo, habilito unas credenciales para un contenido, en este caso Oracle, defino ese contenido y yo podría preguntar la tabla de empleados que tengo en Oracle más mi tabla de empleados que tengo en el Data Warehouse y esa información entregársela al usuario de forma transparente gracias a Polybase. Así que lo vamos a habilitar, pero esto ya es para una parte avanzada del curso. Análisis Services, en este caso no la vamos a instalar, no es parte del curso, pero si yo quiero, luego de cargar los datos en mi base de datos relacional, moverme a una tecnología orientada a cubos, sería prudente activarlo como dice ahí el OLAP, Online Analytical Processing. Dentro de lo que está el mundo OLAP, como mencionaba, que era lo que hay por debajo, porque si bien esto ya también lo trae incorporado Power BI, es un motor potente que comprime los datos en formato columnar, conocido como Vertipack. Entonces, es una tecnología exclusiva que viene hace muchos años atrás, que era cómo somos capaces de traer los datos más rápidos, que son en mayor cantidad de volumen. Acá normalmente uno pregunta por el paciente, por el cliente, y acá tráeme el top de los clientes del año pasado con ciertos productos, o sea, las consultas son más complejas. Entonces tiene un motor específico, conocido como Vertipack, pero ese ya está integrado, por ejemplo, en Power BI. ¿Ya? Y también existe esta opción Cloud, en este caso en Azure. Y si yo la activo y después quiero trabajar con aquello, primero hablo de cubos, pero también aparece un nuevo lenguaje. Así como las bases de datos transaccionales siempre han usado SQL o SQL, más su versión adaptada, cada proveedor tendrá su versión de SQL. En este caso, si yo me muevo al mundo de Qs, aparece un nuevo lenguaje que se llama MDX. Y ya el 2025 también puedo usar DAX. Una de las cosas interesantes que traía hace mucho tiempo Analysis Services es que traía capacidades de data mining. Pero al final el mundo se divide en lo que es dimensiones, medidas o hechos, que es algo que yo planteé al inicio, que es sí o sí necesito una estrategia dimensional, dimensiones y hechos. Lo que nos convoca es vamos a instalar la subplataforma, que también puede ser visto como una plataforma, la que nos va a permitir mover datos de distintas fuentes a justamente nuestro motor de base de datos que hemos activado acá. Como mencioné al principio, no necesitamos las capacidades de alta disponibilidad de tener un nodo principal y nodos trabajadores, o un coordinador, un distribuidor, pero si tu entorno requiere alta disponibilidad, en ese caso sí te conviene activar estas opciones. Profundicemos un poco más. Según Microsoft, es la plataforma para aplicar transformación e integración de datos, ya sea si quieres copiar o descargar archivos y llevarlo a una nueva base de datos, aplicar minería de datos, etcétera, etcétera. Entonces, hasta aquí estamos súper bien, pero es muy importante. Ahora yo le voy a dar siguiente. En este caso nos va a crear nuestro servidor que se conoce como una instancia con este nombre, Microsoft, en esta carpeta.
Le damos siguiente y aquí una pequeña recomendación. Normalmente muchas veces es verdad, uno le da siguiente, 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 pero se debería ser capaz también de guardar los puertos para ciertas capacidades, como que en Polybase va a correr en esos puertos y si no me funciona, yo tendría que ir en este caso, al firewall a activarlos. ¿Ok? Cuidado con eso, según las capacidades. Y acá no necesitamos modificar nada, pero acá yo te recomiendo tener dos modos. El modo Windows, es decir, con tu computador cuando ingresas, que te sirva para loguearte, y uno adicional que se conoce como el Super Admin o el System Administrador, el SA. Te recomiendo tener ambas credenciales. Entonces yo me voy a agregar acá y además voy a agregar una clave para este usuario, para tener ambos métodos de autenticación. Vamos a agregar una password que tiene que seguir las reglas, mayúscula, minúscula. Yo puse suscríbete con letras y números. Y aquí nos va a decir qué es lo que ya está disponible y qué características vamos a instalar, que fueron las que fuimos seleccionando y dónde van a quedar, en qué ruta. Entonces crea el archivo de configuración para ejecutar todo esto. Le damos a instalar y esperamos hasta que esté todo ok. Mientras esto instala, quiero dejar un adelanto. Normalmente cuando tú bajas una versión, si te tentaste, instalaste igual la 2025, que yo te recomendé para entornos empresariales, la última estable, puedes después a la hora de desarrollar decidir qué versión, en este caso, base de datos. Recuerda que la base de datos este Engine también cumple un rol intermediario, es decir, va a recibir todo lo que yo haga. Entonces puedes escoger una versión anterior normalmente. Desconozco si después, imaginémonos en la versión 2028 van a aparecer todas. Así que trata de siempre ir, si vas a hacer una instalación, rápidamente ver si el proyecto es deployable, ¿no es cierto?, en alguna versión que tú tengas en tu empresa. Y porque es importante también el servidor, en este caso como motor, porque así como uno dice, bueno, ¿dónde guardo mis respaldos cuando termine mi desarrollo? Eso se hace en un catálogo. Entonces el catálogo forma parte de la plataforma SQL Server y yo cuando haga mis desarrollos después voy a subir esta información al catálogo interno y aquí hay una opción que dice Integration Service Catalog. La instalación ha sido ejecutada con éxito, ya hemos estado listos, pero aquí viene la pregunta clásica. ¿Cómo veo lo que instalé? Ahora yo necesito herramientas para poder ver mis datos, por eso en el instalador trae otras cositas más. Entonces, a modo de resumen, lo que realmente hemos hecho es instalar dos motores, uno para almacenar nuestros datos analíticos, es decir, la base de datos relacional SQL Server 2025, y además un motor que nos va a permitir extraer, transformar y cargar los datos justamente a esta base de datos destino. Pero lo instalamos todo dentro de un mismo servidor, en este caso mi máquina o computador local. Recuerda que ese computador perfectamente, en vez de estar en Windows, podría estar en Linux o incluso en Azure en una máquina virtual, o solo en la base de datos podría estar como servicio, incluso como contenedores, pero siempre para ambientes de desarrollo y QA yo recomiendo aprovechar la licencia SQL Server Developer, puesto que es gratis. Y dicho esto, es posible entonces tener en servidores cada componente, o sea, un servidor para la base de datos, otro para la herramienta, o puedo tener dos en uno, e incluso más tarde puedo volver a instalar algún componente que yo necesite o estime conveniente. Incluso espero que este video te sirva para validar con tu organización de si tenías la opción de Machine Learning o IA Services activada para aprovecharla. Pero hasta acá nosotros tenemos los motores que hacen el trabajo de forma automática. Yo ahora lo que quiero es poder ver los datos y para eso en la siguiente clase instalaremos herramientas para poder trabajar. Una necesaria es la que voy a utilizar para ver los datos, crear tablas, etc. Y ahí puedes instalar cualquiera que sea de tu gusto y compatible con SQL Server. Pero para crear tus desarrollos, normalmente no code, vamos a necesitar Visual Studio, que solo está disponible para Windows a la fecha. Por eso les decía, una cosa es donde corran los ETLs y otra cosa es la herramienta que yo voy a utilizar para desarrollar mis procesos, que después se los voy a pasar a este engine. Ya para finalizar, comparto una serie de preguntas
y te dejo como lectura recomendada el artículo ¿Qué es ETL? Y 3 pecados capitales que se suelen cometer cuando uno parte. Sin más, nos vemos en la siguiente clase.